Va a estar con nosotros, ahora me refiero al senador Mario Vergara, candidato del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo, uno de los tres. Vamos a la crónica de Telemundo. El Frente Amplio llegó al plenario departamental con 5 candidatos y sin consenso, pero las dudas se disiparon rápidamente. La definición de los candidatos no tuvo sorpresas. Verónica Piñeiro, la vicepresidenta del Frente Amplio, fue la que obtuvo más votos en el plenario. La también gerenta ambiental de la Intendencia de Montevideo fue impulsada por el Partido Comunista y recogió los apoyos de la Amplia y el Nuevo Espacio. Obtuvo 95 votos. Salvador Esqueloto, promovido por la vertiente artiguista, reunió 88 apoyos. Mario Vergara llegó a 82 votos. Su candidatura fue promovida por serenistas y tuvo el apoyo principal del MPP. Silvana Pisano, que había sido impulsada por Casa Grande, bajó su candidatura. El abogado Juan Cereta, promovido por el Partido Socialista, no alcanzó los votos necesarios para correr la carrera por la Intendencia de Montevideo. Bueno, saludamos y agradecemos la presencia del senador Mario Vergara hoy aquí con nosotros. ¿Cómo le va? Muy bien, un gusto estar nuevamente con ustedes. Igualmente recibirlo. ¿Cómo fue este pasaje del día de ayer de esos 5 precandidatos a luego quedar 3? Bueno, era una necesidad política porque tenía que haber máximo de 3 candidatos. Había 5, éramos 5 compañeros, compañeras que aspirábamos a ser parte de esa tríada. Y bueno, en el proceso que se acaba de relatar, la compañera Silvana Pisano optó por dejar de lado su candidatura y después se votó, y creo que fue un proceso fraterno. El Frente procesa a veces tener que dirimir este tipo de cosas de manera fraterna, con las reglas de juego claras, y creo que lo importante es que todo el mundo quedó, digamos, satisfecho del proceso, más allá del resultado, porque cuando se ponen nuevamente los 3 nombres que habían sido más votados en la primera instancia como una tríada de candidaturas a consideración del plenario, el plenario apoya con unanimidad ese trío de candidaturas. Y bueno, eso nos da un buen soporte y una buena energía ahora de cara a la campaña y a la elección. Justamente, de cara a la campaña, ¿cómo se maneja esa tríada que usted mencionaba? ¿Cómo se hace una campaña de 3 teniendo un objetivo común, pero teniendo perfiles diferentes? Claro, hay cosas en común que de alguna manera pautan las características del Frente Amplio. Un programa, en primer lugar. O sea, hay un programa con orientaciones y con definiciones a las cuales todos adherimos, y obviamente va a ser esa base de que va a guiar la gestión. Y después hay, sí, perfiles, hay cosas que nos distinguen en énfasis, en visión, en trayectoria, en capacidades de distinto tipo, que es en todo caso también lo que la gente pondera y valora a la hora de definir su voto. Nosotros sabemos que vamos a tener una campaña muy fraterna entre nosotros. Creo que tiene también un perfil de complementariedad, o sea, no todos le hablamos de la misma manera a todo el mundo, sino que cada uno de nosotros tiene unas características y un perfil que habla de mejor forma con sectores de la población y otro lo hará con otros sectores de la población. Creo que va a ser una campaña entre nosotros fraterna, sin perder de vista que nuestro principal objetivo, nuestra principal meta, es que el Frente Amplio siga gobernando el departamento. Senador, teniendo un programa común, ¿me equivoco si yo pienso que en realidad lo que se está votando en definitiva es a la persona? La persona trasunta posicionamientos, la persona trasunta, sí, características personales de trayectoria, de talante, de capacidad de negociación, de capacidad de gestión, pero también trasunta posicionamientos, estilos de hacer política y demás. Entonces es una combinación de la persona en sí mismo con lo que esa persona transmite en términos del espacio que de alguna manera representa. ¿Y cómo se imagina un gobierno de Montevideo con un gobierno nacional, obviamente, del mismo color político? Bueno, ya hemos tenido 3 gobiernos con esas características. No el último, y ahí es donde surgieron algunas diferencias. Y surgieron algunos rifirrafes, ¿verdad? Que ya no eran nuevos, porque antes de los gobiernos del Frente Amplio había un divorcio muy grande entre el gobierno nacional
y el gobierno departamental de Montevideo, que era el único departamento gobernado por el Frente Amplio. Cuando la Constitución dice que hay que definir el monto que el gobierno nacional va a trasladar a las intendencias, en aquel momento se definía ese monto y el gobierno de alguna manera incidía en cómo se distribuía ese monto entre las intendencias. Y de hecho, Montevideo era claramente discriminado, claramente discriminado. En 2005 nosotros cambiamos ese mecanismo, a mí me tocó ser parte de esa negociación como subsecretario del Ministerio de Economía con el Congreso de Intendentes. Definimos en acuerdo el monto a transferir año a año, que es un porcentaje de todos los ingresos del Estado, y la distribución de ese monto entre las distintas intendencias, nosotros como gobierno dijimos, no nos metemos. Y lo definió el Congreso de Intendentes en acuerdo unánime, tomando como referencia variables como la población, el nivel de desarrollo relativo, etcétera, incluyendo obviamente ahí sí a Montevideo. Y ese acuerdo se respetó los 15 años de gobierno del Frente, volcando todos los recursos que se comprometieron ahí, con la distribución que se definió por parte del Congreso de Intendentes de manera religiosa. También se volcaron recursos por la vía del Fondo de Desarrollo del Interior, que es otro artículo de la Constitución, que financia proyectos en los departamentos del interior. Y también a lo largo de los gobiernos del Frente se generaron programas que también canalizaban fondos para las intendencias. Por ejemplo, programas de caminería rural y cosas por el estilo. O sea, que hubo un tratamiento que implicó que de 200 millones de dólares que se volcaban en 2005 a las intendencias, se pasaron a volcar 500 millones de dólares y además de manera equitativa con reglas de juego claras que se cumplieron. En este gobierno, lamentablemente, se tomaron algunas decisiones discrecionales en donde claramente las intendencias de Montevideo y Canelones fueron perjudicadas. Se recortó uno de los fondos justamente que tenían como objetivo el desarrollo de la zona metropolitana, favoreciendo otros fondos que volcaban recursos a otras intendencias del interior, y bueno, que claramente implicó un recorte de recursos importante para la Intendencia de Montevideo y para la Intendencia de Canelones, con un claro sesgo discriminador en función de quién gobernaba cada uno de los departamentos. Bien, ya estaremos viendo eso con las opiniones del panel, que seguramente pueden tener una visión diferente. Claro. Una campaña fraterna con un programa en común, suena lindo. ¿Eso impide la autocrítica al gobierno del Frente Amplio de la Intendencia? No, la autocrítica, por lo menos en mi caso y en general creo que ustedes y la teleaudiencia sabe que a mí no me cuesta nada reconocer cosas. Lo hicimos a nivel de gobierno nacional. La autocrítica fue parte de un proceso del cual nosotros en particular fuimos muy impulsores en el Frente Amplio, que se concretó en todo el proceso a partir de 2021 y que creo que además fue un proceso que ayudó mucho al Frente Amplio a reconectar con la sociedad uruguaya y a obtener los resultados políticos que después se obtuvieron. Y yo creo que la autocrítica no es un tema de flagelación, es un tema de decir hay cosas que se hacen bien, que funcionan, que tienen resultados, hay otras que no se tienen los resultados esperados, hay otras que no se han hecho bien, y me parece, en una actividad humana como es la política y la gestión de gobierno, natural, y por lo tanto sería miope no reconocer que hay cosas que hay que hacerlas mejor, que hay que abordarlas de otra manera, que hay que seguir aprendiendo y que hay que abordar desafíos diferentes, de magnitudes diferentes, que es lo que pasa con probablemente los dos principales problemas que la ciudadanía hoy pone sobre la mesa en materia de gestión departamental, como es el tema de los residuos y el tema de la movilidad. ¿Y esa cómo las califica? ¿Esa cómo las califica? ¿Dentro de lo muy malo o dentro de lo que no anduvo bien, dentro de lo que se puede mejorar? ¿Qué calificación tendría? Que se puede mejorar sin duda. Puede y debe rendir más. Es un desafío, sí, puede y debe rendir más, pero además es un desafío creciente. En los últimos 2-3 años, el aumento del volumen de residuos que generamos los montevideanos, las montevideanas, por los cambios en pautas de consumo y por otros procesos que también podemos comentar, es de entre 100 y 150 mil toneladas por año. O sea, estamos hablando
de que la generación de residuos está en una evolución que genera un desafío cada vez más grande. Hay que mejorar y analizar con más detenimiento y buscando más eficiencia el proceso de recolección de residuos. Claro que sí. Hay procesos que funcionaron, otros que no. Hay que ver experiencias en otros lados y en otros departamentos para tomar lección, digamos, de qué cosas pueden funcionar, como el caso de que en algunas zonas de Montevideo es una buena idea importar la idea de los contenedores domiciliarios, como en el caso de Canelones. De hecho, en Montevideo ya hay un par de zonas, Santiago Vázquez y Abayubá, que están operando como pruebas pilotos y la gente está dando muy buena opinión de eso. Hay que seguir buscando las mejores formas según la zona. No es lo mismo recoger residuos en estos lugares que son más bien de casas con cierta dispersión que en un barrio donde tenés una playa de edificios. Ahí los contenedores domiciliarios no van a funcionar y habrá que ver formas. O sea, hay que estudiar más en el sentido de ver cuál es la mejor forma de recolección. Pero además de la recolección tenemos que hacer mucha más educación y cultura del tratamiento de los residuos en los hogares, de manera tal que sepamos que llegue al contenedor o a la disposición final de los residuos menos residuos o con un nivel de clasificación, de compostaje, que a los montevideanos nos cuesta bastante. Y después está también la parte de la disposición final, que ahí, bueno, hay cosas también para hacer. Es un área que hay que mejorar, que es un desafío creciente, que es la principal demanda, además, hoy de los montevideanos. Ya abro al panel con mis compañeros, pero mencionó dos. Una ya la acaba de decir, la otra es la movilidad. La movilidad, claro. También ahí tenemos una problemática que es creciente, porque hay, ya en los últimos años largos, entre 20 y 25 mil automóviles nuevos más en Montevideo por año. Si uno no hiciera nada y solo siguiera de manera rutinaria, inercial, las políticas en esta materia, va a llegar el momento que va a venir ese último auto que lo tranca todo, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener una visión, además de apuntar a resolver urgencias, como en el tema de la basura, también hay que tener una visión de mediano y largo plazo. La Intendencia necesita un horizonte largo para mirar y saber que hay cosas que sí hay que resolver de manera más urgente, pero también hay que desarrollar políticas en materia de infraestructura, de estrategias, etcétera, con una mirada más larga. Típico caso el tema de la movilidad, del tránsito. No en vano hoy se han puesto sobre la mesa proyectos importantes para el análisis que apuntan a cambios sustanciales en la movilidad, procurando mejorar sobre todo los tiempos de viaje del transporte público, que nos parece un factor fundamental, y que van a tener que ser estudiados con detenimiento, no solo por la Intendencia de Montevideo, porque estos son proyectos que involucran la zona metropolitana, también por la Intendencia de Canelones, también por el Gobierno Nacional, por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. O sea, hay un desafío importante pensado en este tema, en cómo vemos y diseñamos infraestructuras y reglas de juego para revertir un poco este aumento tan importante de la movilidad individual y para tener un transporte colectivo mucho más fluido del que tenemos hoy. Bien, abrimos el panel. Comienzo contigo, Fernanda. Mario, ¿qué pensás de la pérdida que dan algunos casinos municipales justamente gestionados por la Intendencia? ¿Para ti es materia de competencia departamental? ¿Es prioritario? ¿Qué opinión tenés al respecto? Bien, sí, es el único casino municipal que hay en el país y obviamente si uno arrancara el mundo de cero, nadie podría fundamentar demasiado que en la órbita del gobierno departamental haya la explotación de un casino. Esto tiene una explicación histórica, digamos, ¿no? Y bueno, yo creo que ese es un punto que yo estoy absolutamente abierto a dialogar en términos no de cerrar el casino, sino de que en todo caso que el casino pueda seguir funcionando, sosteniendo además los derechos de los trabajadores, pero en la órbita que entiendo yo el Estado tiene como órbita de gestión, regulación, administración de los casinos, que es la Dirección Nacional de Casinos. Hay que analizar esa posibilidad, no soy de la idea de
si algo da pérdida hay que cerrarlo, no es una lógica que yo alimente. Hay que entender por qué da pérdida y cómo resolverlo. Pero en este caso, que es, entiendo, un área que no está en la naturaleza de un gobierno departamental, bueno, dialogar con el gobierno nacional en esos términos. O sea, estaría fuera de la órbita departamental, por ejemplo. Y bueno, sería que pase a la órbita de la dirección de casinos como están todos los demás casinos, excepto los privados, todos los demás casinos del Uruguay. El único casino municipal que tenemos es el de Montevideo. Y el razonamiento es, ¿tiene sentido que la Intendencia tenga entre sus potestades la explotación de un casino? A priori parecería que no. Hay una realidad que hay que atender, que hay que hacer con mucho diálogo, respetando los derechos, un proceso que racionalice, en todo caso, esa ubicación institucional. Bien, Jorge. No, en primer lugar, bueno, estuvimos hablando ayer, antes de ayer, acá no me acuerdo cuándo fue, no, la semana pasada, sobre cómo iba a resolver el Frente Amplio el tema de los 5 candidatos, que era más preocupación de la oposición que de nosotros, pero bueno, finalmente se resolvió. Y están los 3 compañeros que más o menos pronosticamos que iban a terminar quedando en la carrera hacia la Intendencia. Yo conozco a los 3 compañeros, conozco a Vero Piñeiro, la conozco a ella y a la familia porque desde que era chiquilina, Vero. Así que a ella, al hermano, a Rafael Piñeiro y a toda la familia, la conozco porque empezaron a militar con nosotros en el 99.000. Y bueno, la conozco, me parece una mujer muy capaz, que tiene un futuro tremendo. A Salvador Esqueloto, por supuesto que yo creo que no lo voy a ensalzar yo porque se ensalza solo. Y bueno, y Mario, que por suerte también está en la tríada esa que va a ir a competir en la carrera por las elecciones y al cual confieso voy a apoyar en esta carrera, porque considero que para este momento, como bien decía, son 3 compañeros, cada cual tiene hay un programa común, pero cada cual tiene su personalidad, cada cual tiene su forma de ser y hacer las cosas, y bueno, uno tiene que elegir entre los 3. Y bueno, siempre va a elegir al que uno que en esta oportunidad más le llega. Yo, bueno, confieso que desde el primer momento cuando Mario se largó me parecía que era una persona que estaba para eso, y bueno, vamos a hacer todo lo que podamos para que sea intendente de Montevideo. Después están todo lo que... todas las cosas que en Montevideo hay que hacer. La otra vuelta discutíamos con Fernanda, creo, y no me acuerdo, estaba Fernando ahí, no me acuerdo bien. Discutíamos no, estábamos discutiendo sanamente sobre lo que explicó Mario ahora, las diferentes formas en que se distribuía los recursos que el Estado brindaba a las intendencias. Yo le dije, miren cómo está distribuido, se van a dar cuenta que, vamos, en todo caso, si la Intendencia de Montevideo es ineficiente, las demás son peores, porque si no tuviera el apoyo que se le da del gobierno central, no funcionaría. Pero bueno, sí, vamos a discutir mucho, en esto que queda vamos a discutir mucho todo esto. Pero bueno, arrancamos la carrera, yo creo que esperemos que culmine con el triunfo del Frente Amplio acá en Montevideo, espero que sea Mario, y bueno, pero seguramente acá vamos a debatir muchísimo, ¿no? Van a venir todos los candidatos, vamos a debatir muchísimo, y bueno, y así construiremos en el aporte de cada uno el futuro de un mejor Montevideo, que es lo que queremos todos. Bueno, se está llevando un voto ya Vergara, ¿no? ¿Bueno? No está mal. Connie. Mario, 2 consideraciones. Una de naturaleza... Puedo llevarme 2 acá, ojo. Está fea. Open de ahí. Está fea. Está fea. No te creas. El Frente se ha pasado alegremente por las partes la norma constitucional con respecto a la elección de candidatos a intendentes municipales. ¿Por qué? Porque la disposición Z transitoria de la Constitución de la República dice que será la convención departamental quien, reunida luego de ser electa en las elecciones internas que se celebran un año antes, elegirá al candidato o eventualmente a los candidatos si alguno pasare del 30%. O sea, la Constitución dice eso.
A su vez, la ley que reglamentó ese sistema estableció con toda precisión que se debe convocar a los convencionales departamentales. Jamás en la vida el Frente Amplio lo hizo. Y no lo hizo ahora. Es decir, cuando nosotros ayer nos enteramos que estaban barajando 5 nombres, estaban inventando lo de siempre, no cumplir con la norma constitucional. Por lo tanto, cuando fueron a votar, porque si hubiera ido a la convención los que ganaron las elecciones en el junio del año pasado, obviamente tú serías el único candidato. Obviamente un arquitecto de la vertiente artiguista, Grupo Ficto, fundado por Curiel hace 30 años, Curiel y por supuesto el arquitecto Arana, no existiría. Obviamente es que el otro no estaría. El Partido Comunista sí, porque votó bastante bien en la interna. Entonces sería tú y la candidata del Partido Comunista. Ya el señor Sereta, nada. Y la alcalde del municipio B, nada, no estarían en la cosa. Segunda consideración, o sea, no cumplen con la Constitución y siguen tan campantes, porque esa es la actitud frentista. A mí, ¿qué me importa que me diga la Corte que estoy mal? Ustedes vergüenza no les da. Segunda consideración, y ahí es una pregunta personal. Tú fuiste apoyado por el MPP. No obstante, como lo eligen en un club que no tiene nada que ver con el de las internas del año pasado, los números son fantasiosos. Es más, hay representantes de los comités de base que están reuniendo en este rito de nominación. Los representantes de los comités de base tendrían que haber participado en la convención departamental en las internas del año pasado. Si no, a llorar al cuartito. Sin embargo, ellos no solo te dejan tercero para humillarte al uso astorista, tradicional y frentista, que en el año 2009, en ocasión de la reunión del Palacio Peñarol a fin del 2008, se reunió otro de esos grupos inventados que se llamaba el Congreso y pusieron primero a la presidencia, por supuesto, a Pepe Mujica, segundo a Carámbula, se confabularon para robar a Danilo Astori y lo dejaron tercero. No obstante, cuando vinieron las elecciones del 28 de junio del 2009, Mujica sacó el 52% y Astori sacó el 40%. Carámbula sacó el 8%. Por supuesto, Astori no dijo, esta boca es mía y yo asumo la tercería. ¿Por qué Mario Vergara no protesta y dice, esto es una trapisonda injusta y yo no estoy sumiso a lo que se le ocurra al Partido Comunista? Bueno, es divino el Connie, ¿no? Es divino, porque mete una sopa ahí de cosas. ¡Sopa! No, todas las cosas, todas tienen que ver. Bueno. Cuando yo desvaríe, me haces la nota. Esto es sobre otro tema. No, es sobre el tema, solo que creo que tiene muchas cuestiones, algunas que son errores y otras que discrepamos. Todos los partidos tienen sus órganos, no son cosas inventadas, no son clubes de bochas, ¿verdad? Los partidos tienen sus órganos propios como partidos. ¿Y cómo se llega con las candidaturas a la convención, que efectivamente es la que formaliza las candidaturas? Es un resorte de cada partido. El Frente, por sus características históricas, tiene sus propios órganos de definición, el plenario, el Congreso, etcétera, integrado, aunque lo asuste a Connie, integrado por sectores y bases, ¿sí? Porque parte de la naturaleza del Frente Amplio es la participación de las bases en los comités y en las coordinadoras y en las departamentales del interior. Y esos son
organismos que el Frente Amplio se da para tomar decisiones. Después se cumple, sí, la Constitución, cuando eso se lleva a la Convención. Y de hecho te invito, Connie, este viernes a las 6:30 de la tarde Estaré a la como un solo Convención hombre. del Frente Amplio, que es el que va a votar las candidaturas. Hacen un Así rito, que ahí no sabía. Hacen un rito así para que- disimular que están cumpliendo. así- Siempre hacemos lo mismo. Solo vos, Pero- que tenés la pero- maquinita y todo, no te no, enterás. pero- A ver, Pero capaz digo- que otros candidatos se resuelven entre cuatro paredes, no, No, importa. no, Cada no. partido, La cada convención va con su carnet. Sí, claro. Cada partido y cada sector tiene sus mecanismos para tomar decisiones. ¿Dónde es? La, ¿Es en la huella de Constitución no se viola de ninguna manera y reitero, nos podés acompañar el viernes próximo En la a huella ver de cómo, Sereni. a ver cómo el ¿Dónde Frente Amplio es? está cumpliendo con la Constitución. En segundo lugar, la votación del otro día no hay que tomarla en esos términos porque a esa votación se llega a partir de acuerdos entre los distintos sectores en que hay acuerdos de votación de candidatos mutuos. O sea, no se puede tomar con un determinado número. Además de que, bueno, más allá de diferencias menores, ¿sí? Estuvimos todos en órdenes del 80-90% de los votos del plenario, los tres que pasamos a ser candidatos. Más allá de eso, surge de acuerdos entre sectores de apoyar candidatos mutuos. O sea que no hay ahí una trapisonda de tal o cual partido para humillar a nadie. Yo no me siento humillado, al contrario. Me siento privilegiado de que el Frente Amplio entienda que yo puedo ser uno de los candidatos para representarlo en estas elecciones departamentales. Siento que es un privilegio tener la posibilidad de ser intendente de Montevideo por el Frente Amplio. Por lo tanto, ahí ese camino nos hace sentir muy cómodos, muy optimistas, ¿sí? Y obviamente con la tranquilidad del mundo de que se cumplen todas las normas que hay que cumplir. Muy bien. Alfredo. Estaré el viernes. Yo creo, Lo peor Mario, es que puede ser que vaya. yo creo que vos vas a ser el próximo intendente de Montevideo porque el Frente vuelve a ganar y vos vas a ganar la interna. O sea que de eso no tengo dudas. Hace 35 años que gobernamos Montevideo. Montevideo debería ser una maravilla. Que ha cambiado muchísimo a lo que era, por supuesto, pero todo lo que falta por hacer es un disparate. Y yo tengo miedo de que tu gestión sea, si no cambiamos en serio un montón de cosas, sea la última del frente que nos puede ganar la oposición. Hubo dos gobiernos que se destacan en las 7 intendencias, que fueron el de Mariano Arana y el de Daniel Martínez a nivel gestión. ¿Tá? Los dos tuvieron gestión muy interesante, si uno las analiza uno por uno. El primero de Mariano. El primero de Mariano, claro. Mariano 1. Mariano 1 y el de Daniel Martínez. Entre otras cosas, los dos tuvieron problema con la corporación sindical, porque ADEOM muchas veces no actuó como sindicato, actúa como corporativo. ¿Tá? Y yo me acuerdo el conflicto que le armaron a Mariano, ¿tá? Y la guerra implacable que le hizo nuestra compañera Valeria Ripoll a Daniel Martínez durante toda su campaña. No así no se la hizo a Carolina Cose. Se nota que la paz sindical la compró de alguna manera. Pero ahí hubo un elemento clave que es el palo en la rueda de la corporación, la mentalidad corporativa que hay de muchos funcionarios municipales, a nivel sindical sobre todo. Y además hay una ultraizquierda que es complicadísima, ¿no? Hay elementos que... Entonces, la movilidad y la limpieza son los temas claves hoy de las carencias que tiene el Frente en su gobierno de los 35 años. Y ahí tenés, por un lado, la limpieza, ADEOM como un gran problema, y en la movilidad tenés el oligopolio del transporte que nadie le puso el cascabel al gato. Porque vos me hablás de los autos, decía, pero el transporte público nuestro deja muchísimo que desear y ahí hay quien domina el lugar y la Intendencia no se ha metido a fondo con eso. ¿Vos vas a ser el candidato que va a romper el status quo o vas a seguir haciendo olas y que tu gobierno del Frente sea el último que cumple los 40 años y se acabe? No creo que sean las dos opciones únicas. Navegar con inercia
o romper todo. Me parece que... No romper todo, cambiar a fondo lo que hay que cambiar. Ahí está. Pero, primero, yo no tengo una visión refundacional. No es que hasta acá las cosas fueron de una manera, uno llega acá y las cosas son nuevas, no empiezan de cero. Yo siento que somos tributarios de todas las intendencias previas del Frente Amplio, ni que hablar las dos icónicas iniciales, la de Tabaré, por ser la primera, por cambios sustanciales que hubo allí, la primera de Mariano, bueno, y después la de Ricardo, la de Ana, la de Daniel, la de Carolina, cada uno con su estilo. Daniel tuvo equilibrio fiscal, cosa que esta no lo tuvo. Exacto. No, podemos entrar dimensión por dimensión en cada una de ellas. Pero yo, en todos los casos, en lo que se hizo bien, en lo que cambió la ciudad, en las cosas que no se pudieron resolver, me siento tributario y responsable de eso. Tributario y responsable. Hay desafíos que son diferentes a los que eran hace 30 años, hace 20 años o hace 10 años. Hay desafíos que tienen otra dimensión hoy, como hablábamos de la basura y los autos. En fin, creo que hay que entrar con los diagnósticos correctos y buscar soluciones, ver los proyectos. Uno no puede entrar a la gestión departamental pensando que de pique va a estar en guerra con el sindicato. Que hay que dialogar mucho, que hay que buscar al sindicato como aliado, ni que hablar, pero con mucho diálogo y con mucha apertura, pero siempre teniendo en claro que la Intendencia tiene roles para jugar, temas para resolver y que en el centro tiene que estar el resolverle los problemas a los montevideanos y las montevideanas. Por lo tanto, creo que no es ni entrar a caballo a dar latigazos ni a pensar que uno va a ser timorato con las cosas. Vamos a entender mejor cada vez más los temas, a tener propuestas sobre cada uno de los temas y a dialogar mucho, con participación de los trabajadores, por supuesto, pero con mucha participación de la gente. Nosotros vamos a dar un impulso fuerte a los municipios y a los consejos vecinales. Creo que hay que oír mucho a la gente en lo que son sus problemas y en lo que son sus ideas. Y eso lo vamos a hacer todos, lo va a hacer la Intendencia, la Administración, lo va a hacer el sindicato. Así que yo aspiro a entrar con un talante de participación y diálogo, sabiendo que hay perfiles, sabiendo que hay intereses, y ahí te incluyo también lo que tú decías, de todo el cúmulo de empresas, de todas las actividades que hace la Intendencia, ¿verdad? Que son muchísimas. Uno ve el organigrama de la Intendencia y parece como un arbolito de Navidad, ¿no? Tiene de todo, tiene ambiente, saneamiento, basura, tiene movilidad, tránsito, pero tiene aspectos culturales, museos, orquestas, ¿no? Botánico, viveros, tiene policlínicas, tiene deporte, tiene una cantidad enorme de temas, casino, que TV Ciudad, tiene una gama enorme de tareas que unas se van resolviendo de mejor manera que otra. Yo he estado viendo en estos días las encuestas que hace la Intendencia con una empresa encuestadora que de alguna manera se palpa la percepción de la gente sobre los distintos temas. Y así como hay una visión deficitaria en materia de limpieza y en parte de tránsito, también hay valoraciones muy positivas de otras áreas, de espacios públicos, de cultura y demás que la Intendencia también hace. Es bien compleja la actividad de la Intendencia, no es unidimensional ni mucho menos, y entiendo lo que tú decís, y quiero rescatar una cosa. Me cae bien la presión de decir, si no hacemos las cosas mejor, el Frente Amplio corre riesgo en ganar Montevideo en el futuro. Porque creo que esa presión da el incentivo para que hagamos las cosas cada vez mejor y no sea una cuestión de que si nos dormimos en los laureles tenemos las elecciones ganadas para siempre, porque eso nunca se puede razonar de esa manera. Senador, nos queda un minuto. ¿Se anima a responder un par de preguntas por sí o por no? Depende de la pregunta. Pues depende de la pregunta, bien. Esa era una. Ciclovía, ¿qué hace Mario Braga? Ciclovía por 18 de julio, ¿sí o no? No se puede razonar así en esos términos. Hay que ver toda la lógica de movilidad, hay que ver qué rol va a jugar 18 de julio
incluso en proyectos que están sobre la mesa hoy, ¿no? Del tren tram, de la propuesta de Simbe y la Facultad de Arquitectura con los 2 ejes por Avenida Italia y Anastasio, por 8 de octubre Camino Maldonado, que desembocan en un 18 de julio que tiene que ser diferente. Yo soy partidario, por supuesto, de promover las vías de ciclovía, ¿verdad? Pero hay que hacerlas, por supuesto, en concordancia con lo que es la movilidad y en concordancia también con lo que son los negocios en las distintas zonas de Montevideo. Así que eso se incorporan a ese análisis de manera criteriosa, pero reitero, promover el uso de bicicletas en la ciudad me parece muy positivo. Mencionaba el tema de TV Ciudad. ¿Se mantiene? ¿Se puede llegar a rever? No, yo creo que está claro que no tiene ninguna razón el pensar que hay que cerrar TV Ciudad. Si en el Uruguay pensáramos que cada cosa deficitaria hay que cerrarla, nos quedaríamos con poca cosa. Y ni que hablar de empresas privadas, ¿no? A lo que quiero decir... ¿Pierden los dueños, no los sí, a veces se piden salvatajes. A veces se piden salvatajes. Pasarán sobre mi cadáver. Bueno, perdón. TV Ciudad es parte de un ecosistema de medios de comunicación que da diversidad de voces, que no solamente es un tema de comunicación e información, sino también cultural, educativa, que hay que potenciar, sin duda, que hay que entenderla también fomentando la parte comercial, que hasta el momento se ha hecho, pero de manera de montos que no son todavía demasiado significativos, pero la solución fácil de decir, si se pierde plata acá, entonces lo cerramos, me parece que no tiene razón de ser. Gracias, Vergara, por su presencia hoy aquí en Esta Boca es Mía. Ha sido un gusto. Muy amable. Última pausa, ya venimos.